Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, distinguidos oyentes de Radio Amanecer, aquí estamos una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Llegamos en este día a un tema de mucho interés. Estoy seguro que son muchas personas que han prestado mucha atención al desarrollo de las diferentes lecciones que hemos estado abordando en la semana, y hoy tenemos un tema esperado, el don de lenguas, desde la óptica de Pablo a los creyentes de esta comunidad de Corintios. El don de lengua es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden, esta es la lección que aborda los asuntos de los dones espirituales y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento en 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y anhelad ardientemente los dones espirituales, especialmente el de profecía. Quisiéramos saludar de manera cálida, como siempre lo hacemos, a un hermano, a un amigo. Nos referimos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Si yo hablara lenguas humanas y no tengo amor, de nada sirve. Perdone, pastor, que estoy en Oye, estaba lengua. pensando que usted estaba enfocado también en la lección que recientemente estuvimos desarrollando y que lo afectó bastante a usted. No, me benefició. Sí, pero que no me ha dicho cómo, que lo afectó positivamente. No, lo que pasa es que cuando uno usa la palabra afectar, uno entiende como que es negativo. Tiene una relación negativa, pero es que hay una manifestación muy positivamente. diferente. De manera positiva, pastor, porque cuando uno trata esa temática del amor, el amor de Dios en nuestras vidas, también el amor que debemos prodigar a los demás, y de manera muy especial lo relacionado a ese amor que le debemos y entendemos que debemos manifestar y practicar con nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros hermanos, que de manera muy específica estamos llamados y debemos tomar en cuenta como el centro, guiados por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que este tema que nos ocupa no nos lleve en una diferencia, en una dirección diferente, sino que nos va a ubicar en contexto con un tema tan importante y controversial para algunos, pero que la Biblia es clara en lo que presenta, y que en lo que vamos a tratar necesitamos transmitir con claridad la idea y el mensaje que el mismo apóstol Pablo fue quien lo dio, y en el contexto que se dio, como lo hemos venido explicando durante todas estas lecciones anteriores. Así que quiero invitarte a que podamos orar para continuar con el estudio de este día. Oramos. Maravilloso Creador, Dios del cielo y de la tierra, en este momento queremos rogarte, queremos pedirte, te solicitamos que sea propicio a cada uno de nosotros, que tu amor nos cubra, que tu misericordia nos alcance cada día y que nos permita vivir cada día más allá de lo que tú nos mandas, guiados por el poder del Espíritu Santo. Queremos iluminación para poder entender y practicar las cosas que nos dice tu palabra. Es por ello que nos sentimos bien en este momento, sabiendo que por la fe en ti recibiremos respuesta a cada una de nuestras plegarias. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias porque nos respondes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, si vamos a hablar de el don de lenguas, nosotros quisiéramos iniciar diciendo que el don de lenguas es la capacidad milagrosa que es otorgada por el Espíritu Santo para hablar idiomas humanos reales, existentes, con el objetivo exclusivo de predicar el Evangelio a personas de otras naciones. Bajo esa perspectiva teológica, se descarta que el don consista en
balbuceos extácticos o expresiones ininteligibles como es la glosolalia. Por eso es importante que iniciar este tema en el día de hoy, que por cierto puede resultar un tanto complejo para muchas personas que actualmente utilizan un sinnúmero de verbos y expresiones que a veces uno no entiende muy bien. Nosotros como iglesia entendemos que el don de lenguas es la capacidad milagrosa otorgada por el Espíritu Santo para hablar idiomas reales y existentes, como bien acabamos de presentar ante ustedes. Por lo tanto, la palabra griega glosa se interpreta literalmente como un idioma extranjero. El modelo principal es el modelo del Pentecostés, que se encuentra en Hechos capítulo 2, donde los apóstoles hablaron dialectos conocidos por los extranjeros que estaban allí reunidos. Dios otorga este don para derribar lo que son las barreras idiomáticas en lo que tiene que ver con la misión. Su fin es que el mensaje sea comprendido claramente por el oyente, no para el éxtasis personal como sucede quizás en la actualidad. A diferencia del movimiento pentecostal de aquel entonces, nosotros como iglesia enseñamos que no todos los creyentes reciben el don de lenguas, ya que los dones se reparten según la voluntad divina, conforme a lo que estamos estudiando. 1 Corintios capítulo 12, no hablar en lenguas no significa carecer del Espíritu Santo, y por lo tanto, cuando estamos hablando de este tema, lo que queremos decir es que debe existir una regulación y un orden siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Si alguien usa una lengua extranjera en la iglesia, debe haber estrictamente algún intérprete. Si nadie entiende, la instrucción bíblica es guardar silencio para mantener el orden en la congregación. Es bueno que veamos, a la luz de este comentario que ya usted viene haciendo, en esta explicación clara y diáfana, es bueno que veamos entonces que una lectura muy atenta de 1 Corintios capítulo 12 hasta el capítulo 14 muestra que literalmente el don de lengua se encuentra entre los más mencionados en estos capítulos. Por ejemplo, mientras que Pablo se refiere a términos como profecía o profetizar unas 20 veces en esta sección que hemos mencionado, desde el capítulo 12 al 14, hay unas 22 referencias al uso de las lenguas o de lenguas. Pablo se refiere entonces aquí, según lo que uno puede entender, a idiomas reales, como lo demuestra el hecho de que el apóstol Pablo, cada vez que habla del don de interpretar lenguas, se menciona junto con el don de hablar lenguas. O sea, es la misma estructura desde el capítulo 12 hasta el 14, que siempre que se menciona el don de lenguas, siempre hace referencia a interpretar. ¿Me quiere seguir, pastor, ahora en ese breve análisis? Ya seguimos. Adelante. Miren bien, tomen su Biblia. Capítulo 12, versículos 8 al 10. A uno es dada palabra de sabiduría, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Eso es en resumen, ¿ok? Diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Versículo 30 del capítulo 12. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Versículo 5 del capítulo 14. El que profetiza es mayor que quien habla en lenguas, a no ser que se interprete. Versículo 13 del mismo capítulo 14. El que habla en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Versículo 26 de este mismo capítulo 14. Cuando se reúnen, uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Finalmente, en el ejemplo que uso, versículo 27 de este mismo capítulo 14. Si alguno habla en lengua extraña, que alguien interprete.
lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí debe ser entendido a la luz de que los términos griegos que se usan para una cosa o la otra van en esta dirección. Por ejemplo, el término griego traducido como interpretación en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 y el capítulo 14, versículo 26 es hermeneia. Y el verbo interpretar en el capítulo 12, versículo 30 y el capítulo 14, versículos 5, versículo 13 y el versículo 27 es la traducción de diermeneuo. O sea, estas palabras también significan respectivamente explicación y explicar. Por eso ustedes van a ver ahora entonces que el verbo diermeneuo se emplea en Hechos capítulo 9, específicamente el versículo 36, donde Lucas explica que Tabita significa diermeneuo, o sea, Dorcas. O sea, también vemos a Jesús que le explicó diermeneuo a sus discípulos lo que toda la escritura decía de él. Es decir, cada vez que vamos a analizar, a hablar del uso de la palabra que Pablo emplea para referirse a lenguas, vamos a encontrar también que Pablo hace referencia o usa la palabra también que es interpretar o interpretación. Entonces, claramente para nosotros, con estos ejemplos de información que estamos dando, en primer lugar es bueno que entendamos que las lenguas de las que Pablo habla en 1 Corintios pierden por completo su propósito si no son inteligibles, o sea, si no son interpretadas, si no son entendidas. Es bueno que entendamos eso. En el contexto de una iglesia, se supone que los idiomas deben ser interpretados o deben ser explicados. De lo contrario, entonces, carecen de sentido. Y en segundo lugar, Pablo no se refiere a idiomas indescifrables, como algunos creen, que fue lo que usted explicó hace un momento, Pastor Scroggins. Una jeringonza sin sentido, una forma de hablar que no lo entiende ni quien habla ni quien escucha, a no ser que se utilice otro tipo de argumentación. Y ahí entonces el enemigo puede venir y puede confundir. Algo de lo que hablábamos anteriormente en uno de los comentarios que se hacían de la introducción a esta lección, tiene que ver con cómo se entendía para el tiempo que estamos hablando la intervención de los dioses para aquellos tiempos. Cuando usted se detiene, puede darse cuenta que literalmente los miembros de la ciudad, los miembros del pueblo de aquellos tiempos, pueden verse involucrados a un tipo de práctica religiosa que era contraria a la que Pablo está mencionando, ya que en una condición ya muy enigmática, los sacerdotes interpretaban lo que las sacerdotisas de esas religiones podían hacer, y una de las manifestaciones que se daban allí, Pastor Scroggins y amigos, tenía que ver con un lenguaje inteligible, alguna forma de lenguaje que no se interpretaba o se decía exactamente qué, sino más bien que este era el mensaje que se estaba transmitiendo. No era una interpretación, sino que el que escuchaba y era parte de, lo único que hacía era una aceptación de lo que se estaba haciendo. Por eso esos cultos de misterios que eran dedicados, o lo que se hacían al dios falso o de las deidades que se adoraban, Dionisio o Baco, y específicamente Cíbeles, o que era Isis, incluían rituales con ese tipo de música, con un tipo de música estridente, unas manifestaciones físicas, unas manifestaciones de unos ruidos, que la gente literalmente, más que ser edificada, era confundida. Pensemos ahora en el marco, en el contexto histórico en que se da ese fenómeno tan interesante en la ciudad de Corinto. Hablar de esta ciudad como una ciudad portuaria estratégica que conecta lo que es el comercio entre Oriente y Occidente,
debemos inferir que allí se alberga un flujo constante de marineros, de comerciantes, soldados, oficiales de nacionalidad romana. Estaban allí los griegos, los mismos judíos, los egipcios, de diversas provincias, incluso del Asia Menor. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. En ese contexto histórico del primer siglo, especialmente en esa ciudad tan cosmopolita como es la ciudad de Corintio, fundamental para comprender los argumentos que defienden que el don de lenguas consistía en un idioma real, idiomas humanos reales que se podía expresar, y que los que dominaban ese tipo de idioma, cada vez que escuchaban un sonido de eso, sabía de lo que estaba hablando. Por eso estamos haciendo referencia a esta ciudad donde se reunían esos comerciantes, los marineros, repito una vez más, soldados, oficiales, romanos, griegos, judíos, egipcios, de diferentes partes, diversas provincias de Asia Mayor. En un entorno así, tan multicultural, las reuniones, señores, de la iglesia local sufrían un problema práctico. Los asistentes hablaban lenguas maternas muy distintas al latín, al griego común o el koiné que se conocía, el arameo. Eran dialectos locales de Asia Menor. Si un creyente extranjero tomaba la palabra en su idioma nativo para hablar o alabar a Dios, la mayoría de la congregación local no comprendía el mensaje. De ahí entonces la necesidad histórica de un intérprete o de un traductor en el sentido estrictamente lingüístico de la palabra. Por eso es importante que nosotros podamos destacar lo siguiente. Corinto era la famosa por los cultos, como usted estaba mencionando, a esas deidades, Afrodita, Apolo, Dionisio. Claro. Y en esas regiones paganas, los devotos practicaban trances místicos. Usted hizo un fuerte énfasis en eso, éxtasis, balbuceos. ¿No le parece a usted como que hoy en día algunas personas se han tomado muy a pecho o muy en serio ese tipo de manifestación en algunas iglesias? Lenguaje que no se pueden entender, provocado por los estados de frenesí emocional que se producen en algunas congregaciones. Las cartas del Nuevo Testamento buscan trazar una línea clara de separación entre las prácticas paganas anteriores a los de Corintios y el orden cristiano, mientras que los cultos paganos valoraban más el descontrol, el misterio incomprensible. El argumento histórico sostiene que el cristianismo exigía el uso de la razón y la edificación mutua mediante el lenguaje claro. Por eso, nosotros podríamos ir diciendo lo siguiente sobre ese modelo de la diáspora judía. La primera iglesia cristiana, o las primeras iglesias, debemos decirlo en plural, las primeras iglesias cristianas adoptaban la estructura de orden de las sinagogas de los judíos. En las sinagogas de la diáspora era una práctica común leer las escrituras en hebreo y luego contar con un traductor que vertiera el mensaje al griego local o al arameo para que la audiencia entendiera. Yo creo de todo corazón, Pastor Machuque y amigos oyentes, que cuando se dan ese tipo de práctica, el enemigo, Satanás, trata de influenciar en la mente de algunas personas para confundirlo, como sucedía en aquellas prácticas paganas que se daban en la iglesia de Corintio o en los alrededores de esta iglesia, para que la gente viva confundida. Y hay algunos que han llegado a decir que si no se da ese tipo de manifestación, de balbuceo, que algunas personas presentan en algunas iglesias, dicen, no, esta persona no está siendo usada por el Espíritu Santo para que se produzca el don de lengua. Como está sucediendo en este lugar, es la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Un idioma que se puede entender, alguien traduce ese idioma con todas las reglas gramaticales posibles, y entonces la traduce a la cantidad de personas que están allí que no conocen ese idioma. Noten entonces
que desde ese punto de vista que usted viene presentando de manera magistral, con esas explicaciones muy claras, en lo que estábamos haciendo referencia, en lo que usted ha explicado con respecto a ese culto dionisíaco en los cuales los conversos estaban poseídos por sus deidades, y ese estado de frenesí místico por una alta música, danza, esos cánticos, ciertos cristianos de Corinto estaban confundidos con eso, pastor. Y entonces el problema viene cuando ellos, influidos por esas tradiciones, pueden entonces ahora asociar los dones espirituales como hablar en lengua, profetizar, con esas experiencias estáticas similares a las que se usaban en el culto pagano, de esas deidades que se adoraban. Hermanos y amigos que escuchan, ese tipo de práctica era muy común. Entonces, cabe hacernos la pregunta entonces, dado que estas orientaciones que el apóstol Pablo nos presenta en lo que hemos estado explicando, hay una pregunta que se puede hacer en este momento. ¿Qué hay de la declaración de Pablo de que el que habla en alguna lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque su espíritu habla misterios? El capítulo 14, versículo 2, que es el que hace referencia a esto, es lo que debe entonces darnos a entender que el contexto de la interpretación de ese versículo en cuanto a hablar misterio y que habla a Dios debe ser a la luz de la relación que tiene hablar en lenguas y la interpretación que debe darse. O sea, no se puede sacar de ese contexto para yo atribuirle que como yo estoy hablando en una lengua que tú no entiendes, yo estoy hablando con Dios directamente. Ese tipo de cosas está fuera del contexto. Lo que Pablo está diciendo aquí, que si una persona habla en un lenguaje extranjero a alguien que no lo entiende, realmente eso es un misterio. Eso es desconocido para los hombres porque no conoce ese lenguaje que le está hablando. Dios sí lo entiende porque él está hablando en un idioma, pero es el suyo, no el del otro al cual le está hablando. Por eso, para Dios habla, porque es obviamente entendido por él, porque Dios todo lo sabe. Sin embargo, si alguien lo interpreta, entonces lo que se dice ya no es un misterio para los hombres. ¿Se entiende? Porque ya ha sido explicado. Claro. O sea que nos hemos detenido para que no haya una justificación en que están desorientando en cierta dirección la interpretación de la Biblia. No, mis queridos, no hay edificación en hablar en lenguas sin interpretación según los versículos 4 y 5. De hecho, esto que estamos diciendo, todas las cosas en el culto público debe hacerse para la edificación, según lo que nos dice el mismo versículo 26 de este capítulo 14. Si un predicador extranjero predica en una iglesia determinada en su lengua nativa sin que alguien lo interprete, entonces él, según lo que dice el mismo versículo 9, estará hablando al aire, estará hablando un misterio. O a los ángeles que lo entienden bien, pero no a la congregación que está ahí. Es básicamente lo que está diciendo el versículo. Claro. Nosotros podríamos ir cerrando este tema recordando la declaración de Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Allí dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Esa es la conclusión, la que presenta el apóstol Pablo para cerrar sus instrucciones sobre esos cultos. Amigos, es de mucho interés recordar lo siguiente: Dios es un Dios de orden, no de confusión. Versículo 33. Y eso era lo que sucedía en los cultos paganos, donde el espíritu de una persona tomaba el control de ella, llevándola incluso a trance, desmayo, balbuceos, irracionales totalmente. Por lo tanto, el texto sagrado afirma que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. El verdadero Espíritu Santo no anula la mente ni el control propio. Así es. El creyente siempre es dueño de sus facultades
y puede decidir cuándo hablar y cuándo callar para mantener la decencia en el culto. Por lo tanto, un culto decente es aquel donde los asistentes salen instruidos. Si alguien habla en un idioma que nadie comprende, el intelecto queda sin fruto y el ambiente se vuelve caótico. El apóstol Pablo es radical en esto. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otros que 10,000 palabras en un lenguaje desconocido. El desorden de ruidos sin sentido no edifica a la comunidad. Y finalmente, amigos, para garantizar que todo se haga decentemente y en orden, la Escritura dejó un protocolo estricto de 3 reglas que anulan cualquier caos en la congregación. Primero, límite de personas. No pueden hablar todos. Solo se permite 2 o a lo sumo 3 personas por reunión. La sucesión, está prohibido hablar al mismo tiempo. Deben hacerlo por turno. Y finalmente, si alguien habla en una lengua extranjera y no hay un traductor, presente la orden bíblica que es tajante cuando dice: guarde silencio en la iglesia, hablar para sí mismo y para Dios. Eso es lo que enseña 1 Corintios capítulo 14, señores. Les invito a que oremos en este momento agradeciéndole a Dios porque su palabra es clara y nos ilumina para que podamos adorarle en espíritu y en verdad como Él quiere que lo hagamos. Padre bueno y Dios de bondad, gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Al concluir el tópico de hoy, te agradecemos porque es clara tu palabra y nos ayudas a entenderla, a guardarla y a ponerla por obra. Ayuda a que cada uno de nosotros, junto a los hermanos y amigos que escuchan, también sean edificados y las decisiones que tomen sean pedirle al Espíritu Santo que les guíe para qué hablar, cuándo hablar, cómo hablar, guiado por el poder de Dios y que sea de edificación común en la iglesia. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Todo tipo de cosas que se pueda ver que afecte la libertad de la persona en adorarte, en servirte, en el culto público o el culto personal, familiar. Señor, que tu Espíritu Santo le ilumine, le capacite y pueda tomar sabias y buenas decisiones ahora y siempre. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.